Hola, hola Esteban, hola Carla. Hola, hola. Estoy esperando que se reúna más gente para que comencemos. Así que si quieren ir a prepararse un tecito, un cafecito, ir a buscar agua, cualquier cosa, pueden aprovechar. Yo voy a hacer precisamente eso porque me acabo de dar cuenta que no tengo agüita cerca, así que vengo enseguida. Ya, perfecto. La patita. Ok, hola otra vez, hola Alexi. ¿Cómo estáis, Pati? ¿Lo se escucha? Te escucho, yo te escucho. Ya, perfecto. Sí, le estoy dando todo el volumen acá. Sí se escucha bien. Perfecto. No sé si tú tienes información de si irá a llegar más gente. Se van incorporando en la medida que avanza un poco la presentación, así que, Ah, ya, perfecto. mira, Entonces, acá viene Mercedes. ya. Si tú quieres, esperas un minuto más, o si no, partimos. Sí, no, esperemos un minutito más. Hola, Mercedes. Hola, Hola, Carla, buenas tardes. Mabel. Buenas. Hola, hola. Yo lo había visto. No sé si había otra persona también, pero No, la Mercedes ya entró. bien. Si gustas, partamos a las 3:10 y ahí ya le damos unos 2-3 minutos más. Bien. Yo mientras voy a probar que esto comparta de la manera apropiada. Ya, ¿Se ve? sí, se ve. Se ve, se ve.
La Mabel dice que se escucha perfecto. Fantástico. Si lo dice la Mabel, es así, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, si se escucha bien, está todo ok. Ustedes me dirán cuándo comenzamos. Ya, te doy el pase ahora, Pati. Te presento brevemente y partimos. ¿Te parece? Súper, ya. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les saludamos cordialmente desde la dirección nuevamente. Y damos inicio a esta tercera jornada de cursos taller que hemos programado para esta semana, donde algunos están todavía en fase de preparación de curso o presentando asignaturas y tenemos más tiempo para poder tener estos espacios. El día de hoy vamos a tener el curso taller denominado Case Crossover Study, cómo y cuándo utilizarlo, que va a estar a cargo de la doctora Patricia Huerta San Martín, quien es doctora en Ciencias, Convención en Epidemiología Ocupacional y es la asesora metodológica de la Dirección de Investigación. Así que, Patricia, el micrófono es suyo, estamos atentos. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a hacer este curso. Somos poquitos, así que si no fuera mucha la molestia para ustedes, me encantaría saber quiénes se han conectado. Algunas personas las conozco, pero hay otras que no y me gustaría saber qué hacen y por qué quisieron tomar este curso. Básicamente porque con eso yo puedo ir ajustando los ejemplos o también puedo ajustar con qué profundidad vamos viendo el contenido. Así que los escucho si les parece. A la Carla la conozco. Hola Patricia, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escucho, Sí, súper bien. no pongo cámara porque estoy enfermita, pero me conecté igual. Gracias. Así que, bueno, yo soy docente del Departamento de Tecnología Médica y me quise inscribir en el curso porque quiero tener más herramientas como para quizás en un corto plazo empezar a hacer algunas cosas más aplicadas. Eso, Súper, Carla. Ya, gracias. muchas gracias. La Mercedes ahí está conectada con cámara. Sí, perdón, me tuve que conectar un momento porque me vinieron a preguntar algo. No, yo, gracias por, bueno, primero organizar el curso. Yo me inscribí para ver si hay algo nuevo e interesante para poder aplicar en los estudios transversales que llevamos a cabo en el departamento y en el equipo. Eso, tengo ganas de escucharte, Pati, nunca te he escuchado como profe. Gracias. Vamos a ver que no decepcione. Nada, para nada, estoy segura que no. Tengo también, bueno, Mabel es la subdirectora de investigación. Mabel, ¿te quieres presentar igual? Parece que Mabel está sin micrófono. Y está también Esteban. No sé si Esteban Muñoz, ¿te puedes presentar brevemente? No, parece que también puede estar sin micrófono, sin cámara. María Paz. Hola, junto con Esteban somos residentes de anatomía patológica, ya casi empezando el segundo año y la verdad es que los talleres de esta semana han sido bien interesantes, sobre todo porque siempre se ve la parte de cómo realizar los estudios, cómo aplicar estas pautas que para mí no eran muy conocidas y que han sido muy bien detalladas. Porque en nuestra área nosotros como no tratamos directamente con pacientes, cómo lo podemos ir aplicando, entonces de ciertas dudas que habían surgido se han ido aclarando bastante. Así que la hemos encontrado súper buena. Entonces ustedes son residentes de segundo año. Sí. No alcancé a escuchar de qué especialidad sí. De anatomía patológica. Anatomía patológica, perfecto, perfecto. Muchas gracias por también aprovechar de presentar a Esteban.
Y me falta una persona, Marcelo. ¿Estás por ahí, Marcelo? ¿Disponible? No, Marcelo también tiene que estar ocupado. Entonces, ya, por lo menos sé de la mitad de los que estamos del otro lado y más o menos que la idea para ustedes fue conectarse a esta presentación para conocer de qué se trata esto. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo un panorama general, una pincelada de qué se tratan los case crossover, y si alguien tiene preguntas más ya abocadas a la implementación de manera más específica, a las formas de análisis u otras cosas, me pueden escribir un correo y yo les puedo facilitar material de lectura para profundizar, sobre todo si es que en algún momento directamente quieren armar un protocolo de investigación que sea apropiado de responder con este diseño de investigación. Me voy a dar una vuelta un poco larga para explicar qué son los case crossover, para entender cuándo es apropiado implementar este diseño. Y esa vuelta larga tiene que ver con refrescar la memoria, ¿cierto? Que este es un diseño epidemiológico y que por ende, como todo diseño epidemiológico, siempre va a estar buscando establecer causalidad. ¿Okay? La epidemiología en general como disciplina se aboca a la búsqueda de las causas de eventos de salud. Y por ende siempre separa lo que estudia el assessment de la variable independiente, que es la exposición, con respecto al assessment o evaluación del outcome o evento de salud que es de relevancia. Y por ende todos los diseños que buscan ya no solo describir, sino que establecer causalidad, están preocupados de cómo identificamos con claridad el lapso de tiempo y todo lo asociado a la temporalidad, ¿okay? Entre exposición y evento para efectivamente poder atribuir si hay causa o no. Con respecto a eso, sí, por supuesto, esto va a conllevar que en torno a cualquier evento de salud necesitamos tener un torpedo, una ayuda a memoria, que es lo que nos facilita notablemente poder identificar en qué tiempo, en qué momento tengo que evaluar la exposición y la cantidad de exposición para saber si esta exposición llevó o no a la ocurrencia del evento de salud. Y en ese sentido, por supuesto, tenemos la historia natural de la enfermedad como, digamos, el gran modelo que nos permite identificar en las fases de una enfermedad o de un evento de salud cuándo se produjo la exposición, cuándo inició el proceso patológico, etc. Pero en particular, para epidemiología y para los diseños epidemiológicos existen dos conceptos que son importantísimos, que emergen de la historia natural de la enfermedad, que son la idea de exposición relevante y de las ventanas. ¿Ok? Bien, acá tengo un esquema bastante completo de cómo, ¿cierto?, en epidemiología entendemos el curso de la enfermedad o la historia natural de la enfermedad, que se va diseccionando en distintas etapas. Tenemos estos momentos muy importantes, ¿cierto? El curso de la enfermedad comienza para nosotros con el inicio de una exposición particular que podría o no causar la enfermedad. Luego, con el inicio del proceso patológico, ¿cierto? No necesariamente es el momento de diagnóstico, va a depender mucho de la enfermedad. Con onset, ¿cierto? Estamos hablando de que ya se ha producido un daño en la fisiología de la persona y entonces eso puede progresar, ¿cierto? Hasta convertirse en una enfermedad identificable, y el tiempo que transcurra entre el inicio del proceso patológico y el diagnóstico puede ser muy breve o puede ser muy largo. Entre ambos acontecimientos, entre el inicio del proceso patológico y el que tengamos signos clínicos y síntomas identificables, es decir, el momento en que ya la enfermedad puede ser diagnosticada, también con los fines de prevención intentamos identificar para cualquier evento de salud, ¿cierto?, los signos tempranos.
signos tempranos que puedan ser identificados y que nos lleven a prevenir, ojalá, que el diagnóstico ocurra, es decir, que tengamos el full blown de la enfermedad. Finalmente, ¿cierto? Tenemos el desenlace del curso de la enfermedad, que puede ser la recuperación de la enfermedad, la muerte por esta enfermedad, o ya el hecho de que la enfermedad se vuelva crónica en la persona y tenemos cierto otro tipo de cuidados que tienen que ser proveídos ahí para que la persona no empeore o no fallezca. Bien, entre todas estas etapas van existiendo distintos momentos y distintas importancias. Entre el inicio de la exposición y el onset, ¿okay? Nosotros llamamos a ese periodo que transcurre entre A y B acá en mi esquema como la inducción. La inducción es absolutamente relevante en epidemiología, en estudios epidemiológicos, ¿cierto? Ya analíticos, es decir, que intentan establecer las causas de la enfermedad, porque la inducción nos va a dar las pistas de cuánta exposición es necesaria y con qué intensidad para que la enfermedad se produzca. Luego tenemos otras etapas como la latencia, ¿cierto? Que está entre el inicio del proceso patológico y el diagnóstico, que es en estos momentos, como le dice la palabra. ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí se escucha bien, Pati? ¿Sí? Escucha. Ya, que escuché un ruido por ahí, no sé si... Sí, es que entró alguien y silenció el micrófono al tiro. Ah, sí. Tenemos entonces, como decía, entre el inicio del proceso patológico y el diagnóstico, la etapa de latencia, que es donde la enfermedad en cierta forma está silenciosa. Y ahí se hace mucho esfuerzo por la detección temprana. Y tenemos luego la etapa clínica, que ya es posterior al diagnóstico y antes del desenlace, donde ya se va tratando la enfermedad. Como decía, la parte más importante en la epidemiología es la parte de inducción, para poder saber cuánta exposición produce la enfermedad. Y ahí tenemos dos conceptos que son importantísimos. Voy a sacar esta barra que me está molestando. No puedo, no importa. El primer concepto, que es el intervalo de tiempo etiológico o exposición relevante, que responde a esta pregunta que recién estaba manifestando, que es el periodo de tiempo en términos de intensidad y duración de la exposición que contribuye al efecto que queremos observar. No toda la exposición es relevante para la enfermedad. Una vez que se ha iniciado el proceso patológico, más exposición de un cierto tipo podría no hacer gran diferencia con respecto a la enfermedad en sí misma. En algunos casos podría hacer que la enfermedad se desarrolle más rápido, es decir, podría cortar el periodo de latencia o podría producir un diagnóstico que una vez que se identifica la enfermedad sea de mayor gravedad. Pero la pregunta acá, la pregunta epidemiológica es cuánto es suficiente para que la enfermedad aparezca. Tenemos otro concepto que es súper importante, que son los retrasos o retardos, que son los periodos lag. Y que es básicamente preguntarnos sobre cuánto tiempo toma la enfermedad en desarrollarse y ser detectable. Y esto también va a ser importante en términos de diseño epidemiológico, porque tenemos que saber cuánto tiempo esperar para ya empezar a observar signos de la enfermedad. Va a variar mucho dependiendo del evento de salud que estamos estudiando. Por ejemplo, sabemos que para los cánceres en promedio son 15 años después de que ocurrió la exposición para que empecemos a tener manifestaciones claras de la enfermedad y un diagnóstico. Y también va a depender del tipo de cáncer, eso es variable. Sin embargo, para otras enfermedades infectocontagiosas, los periodos en que desde el inicio, desde la exposición hasta el momento en que podemos diagnosticar la enfermedad, pueden pasar días, inclusive horas. ¿Ok? Y finalmente, otro concepto que es importante, que es menos dependiente del curso de la enfermedad y probablemente más dependiente del individuo que está expuesto, son los tiempos ventana. Los tiempos ventana en epidemiología, ¿cierto? Son los periodos en los cuales, ocurriendo la exposición, ¿okay?, la persona puede ser más susceptible de desarrollar la enfermedad.
como por ejemplo, si estamos hablando de exposiciones teratogénicas, claramente en la salud de la mujer las mujeres son más susceptibles en la etapa de preadolescencia, adolescencia, niñez, que después en la adultez o en la adultez mayor. Entonces, hay periodos en el curso de la vida de la persona en las cuales son más susceptibles a las exposiciones. Bien, todos estos conceptos son súper importantes para poder dar respuesta a distintos tipos de eventos de salud, a distintas enfermedades y distintas exposiciones. ¿Ok? En términos de las exposiciones, tenemos de muchos y distintos tipos. La exposición siempre la podemos entender como el hecho de que cada persona, cada uno de nosotros tiene un perfil de intensidad de exposición que va a cambiar a través del tiempo. Con respecto a cualquier exposición que sea de interés, cada persona va a tener a través del tiempo distintas duraciones de esa exposición en distintas intensidades. Si pensamos, por ejemplo, en el consumo de tabaco, hay personas que en ciertas etapas de su vida fuman mucho más, dependiendo de ciertas, tal vez, gatilladores emocionales u otras cosas, consumen más tabaco, la intensidad de la exposición es más alta y hay veces en que dejan de fumar por completo por 1 o 2 años y después recaen, etc. Duración, intensidad y cada cual tiene un perfil. Para poder desarrollar un buen modelo epidemiológico, nosotros necesitamos para cada una de las personas en un estudio epidemiológico tener un buen resumen de ese perfil. ¿Ok? Y ese resumen, por supuesto, tiene que ser homogéneo para todos, tiene que ser algún valor que represente de la mejor manera esa exposición que es variable, como decía, en cantidad, en intensidad y en duración para cada uno de los individuos que estamos investigando. Entonces, hay una pregunta inicial, ¿cierto? Que es ¿cuál es la medida de resumen que será la mejor para esta exposición que estoy estudiando con respecto al evento de interés? Y ahí nos preguntamos sobre cuál es la métrica de la dosis que nos va a interesar. Eso, por supuesto, va a depender mucho del tipo de exposición, de dónde se aloja en el tejido, de si se acumula o no se acumula y, como decía, cuál es el evento de salud que gatilla, ¿ok? Y refiriendo a qué periodo de tiempo, ¿ok? ¿Cuánto es, de nuevo, la cantidad, la duración de la exposición que puede ser relevante para causar el auto? Como decía, me estoy dando esta vuelta larga porque quiero que comprendan que este tipo de estudio en particular, que son los case crossover, emergen para responder a un problema particular, a una dificultad particular que acontecía cuando se trataba de hacer un perfil de exposición para un tipo de exposición que es muy particular. Si ustedes quieren, por favor, interrúmpame con comentarios, preguntas, observaciones, como sea, porque aquí, como somos poquitos, lo vamos haciendo más entretenido como conversación, porque aquí ya estamos como entre puros colegas, ¿ya? Entonces, cualquier comentario o consulta que tengan, por favor, abran micrófono nomás y me interrumpen. Bien, entonces tenemos este desafío de construir un buen resumen, ¿ok? Para cada persona, un buen resumen del perfil de esa persona y que tiene que ser igual para todos en la investigación. Y que tenemos que dilucidar, ayudándonos en la historia natural de la enfermedad, cuánto tiempo va a ser el tiempo relevante en el que yo voy a estar considerando la exposición, que la exposición ocurre. Bien. En función de esto, estos autores, Smith y Kriebel, escribieron un libro muy largo sobre dosimétrica y sobre epidemiología, que se llama Una aproximación biológica a la evaluación medioambiental y la epidemiología. Y ellos hacen este cuadro de clasificación que es muy sencillo pero utilísimo, que divide en 4 los tipos de exposición de acuerdo al tipo de evento de salud que estamos investigando. Así tenemos exposiciones que son reversibles y exposiciones que son irreversibles, con outcome que son continuos, es decir, que yo lo puedo medir en una escala continua, o
con outcome o eventos de salud que son discretos, es decir, está, no está, encendido, apagado, presente, ausente. Y que va a tener más que ver con más que sea proporcional a la dosis, va a responder a una probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la dosis que se presenta. ¿Alguno de ustedes quiere darme un ejemplo de lo que iría en la casilla A? Pensemos en una exposición que es reversible con un outcome que es continuo, que a medida que aumenta la exposición, aumenta la respuesta de salud, el evento de salud. Fumar, tabaco, Ok, ¿y cuál sería el outcome? cáncer de pulmón. Ok, pero el cáncer, si tú piensas el cáncer, ya es discreto. Tienes o no tienes cáncer, pero hay procesos previos al cáncer, ¿cierto? Que sí se pueden medir de manera continua. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, pensemos. Puede ser el daño en el tejido pulmonar, que yo lo puedo medir de manera continua. Ya. Respuestas inflamatorias, dijo alguien por ahí. No, capacidad respiratoria, la capacidad. Capacidad respiratoria, perfecto. Bien, ahí tienes otra forma de medirlo de manera continua. Y así, a ver, ¿alguien quiere dar en alguna de las otras casillas en algo que esté pensando en particular? En cualquiera de las otras casillas. ¿No? Pero les voy a poner yo los ejemplos que les traje en cada una de las casillas. Todas las respuestas de irritación, de inflamación o de daño celular se pueden medir de manera continua, ¿cierto? Y la mayoría de estas son reversibles, ¿cierto? Hasta que llega un momento en que efectivamente tengo ya el desarrollo de la enfermedad y la enfermedad es donde ya no es reversible. Sin embargo, en términos de irritación, inflamación, daño celular, sobre todo cuando hay reparación del tejido, por supuesto, estas respuestas son reversibles. Irreversibles con respuesta continua, les traje ejemplo la silicosis, la asbestosis, la vicinosis, ¿cierto? Que son fibras y polvo, que una vez que se ha estado expuesto a ellos, ya no hay una manera de eliminarlas. El cuerpo no tiene una forma de eliminarlas. Las encapsula, produce scarring, cicatrización, etcétera, pero el daño no es reversible y de todas formas tenemos una respuesta continua. También el daño al sistema nervioso central o la pérdida auditiva tienen esta característica. A medida que aumenta la intensidad y la duración, por ejemplo, de la exposición a ruidos muy altos, el oído, la capacidad auditiva se va perdiendo, pero esto ya no es reversible como los ejemplos que hay en la casilla A. Reversible con un outcome discreto pueden ser las crisis de asma, ¿cierto? No estoy diciendo que el asma en sí sea reversible porque, ¿cierto? Los diagnósticos de asma se consideran, o el asma se considera una enfermedad crónica. Pero las crisis de asma, una vez estando compensado y retirando la exposición, la ocurrencia de crisis puede disminuir, inclusive hasta en algunas personas desaparecer por completo. No vuelven a tener crisis de asma una vez que uno ha retirado a la persona de la exposición, que puede ser condiciones climáticas o condiciones de contaminación medioambiental u otro. Exposición a... estoy pensando, se me fue la palabra, el mold, los hongos de la pared, que hay en lugares donde hay mucha humedad, y en particular, ¿cierto? Los niños, los adultos mayores tienen crisis de asma más frecuente cuando están en edificios que tienen estas características. Si esas personas las retiras de esos edificios y viven en lugares con mejor ventilación, a veces sus crisis de asma van desapareciendo hasta que básicamente la probabilidad de ocurrencia es muy baja.
Las dermatitis, ¿cierto? Sobre todo pensemos en la dermatitis de contacto, en las personas, ¿cierto? Que tienen estas irritaciones de piel muy grandes, por ejemplo, por exposición a detergente. Si la persona no ocupa el detergente o no utiliza el limpiador, la dermatitis desaparece, ¿sí? O si pones algún método de barrera entre el detergente y la piel de la persona. Y luego tenemos estas irreversibles que, por ejemplo, los cánceres en general se consideran irreversibles y que tienen una probabilidad también de acuerdo a la dosis. Una vez que se está expuesto al cancerígeno y el cáncer aparece, está presente o ausente, y eso es la idea de que es una medición discreta, y entonces aun cuando se retira la exposición, la enfermedad no desaparece. ¿Okay? También las sensibilizaciones alérgicas tienen esta característica. Una vez que se ha estado expuesto, por ejemplo, esto es muy común cuando vemos sensibilización alérgica a medicamentos. Estoy pensando en algunos antibióticos o algunas otras cosas así. Una vez que ha ocurrido la primera exposición, ¿cierto? La persona desarrolló la sensibilización y segunda dosis la persona, ¿cierto?, desencadena la crisis completa, la respuesta inflamatoria completa, que arma la crisis, ¿sí? La reacción alérgica completa, y que aun cuando la exposición no esté, la persona ya ha quedado sensibilizada, es decir, cualquier otro contacto de nuevo con los componentes de aquello a lo que ha resultado alérgica va a producir la reacción completa otra vez. Bien, esos son algunos ejemplos de cómo, ¿cierto?, el tipo de exposición y la forma en que mido el outcome nos van a dar pistas con respecto a los tipos de diseño que tengo que usar y a los análisis estadísticos que son apropiados para responder al mejor modelaje matemático de lo que está ocurriendo entre exposición y evento. Bien, frente a todos estos perfiles, matemáticamente han habido distintas formas de responder a la pregunta sobre cómo resumo mejor esta exposición. Tengo, por ejemplo, que habitualmente cuando hay efectos que son lentamente reversibles, ¿ok? Por ejemplo, a la exposición de sulfur dioxide. Sí, se me olvidó en español cómo se dice, ¿cierto? Y también tengo el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿cierto? Que es de la capacidad pulmonar. Y esos son los procesos fisiológicos que estoy tratando, el proceso fisiológico que estoy tratando de medir en función de esta exposición, ¿cierto? Ay, por Dios, que alguien me ayuda, ¿cómo se dice esto en español? Pero que es de contaminación del aire, contaminación ambiental, ¿cierto? Y que produce un decrecimiento de la capacidad pulmonar. ¿No es dióxido de azufre? Dióxido de azufre, muchas gracias. De nada. Gracias, gracias. Entonces, estos efectos que son lentamente reversibles, que tú retiras la exposición y de a poco se va recuperando la capacidad pulmonar para responder al perfil de exposición de cada uno de los individuos en la investigación, la exposición promedio a dióxido de azufre responde bien. Matemáticamente es un buen resumen de cuán expuesto estuviste. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya tienes efectos irreversibles que son acumulados, es decir, estas exposiciones como por ejemplo a la sílica, ¿cierto? Al polvo de sílica, que una vez inhalado se va acumulando, se va construyendo, no se elimina del sistema y que va produciendo este efecto de silicosis, ¿ok? La exposición promedio ya no responde bien. ¿Por qué no responde bien? Porque en este tipo de exposiciones importa tanto la duración de la exposición como las intensidades para saber cuánto se ha acumulado. Y por ende, entonces, el cumulative exposure o exposición acumulada es una buena medida de resumen, porque considera al mismo tiempo duración e intensidad. Si lo pensamos en términos de una curva en el tiempo, donde hay exposiciones muy altas, exposiciones muy bajas,
en un periodo de tiempo, básicamente lo que hace la medida de resumen de exposición acumulada es considerar el área bajo la curva de tu exposición. Entonces te construye un buen perfil considerando ambos aspectos para ver efectivamente cuánta fue la exposición relevante que produjo la silicosis. Luego tengo esta otra situación que es simplemente tomar la duración de la exposición, es decir, por cuánto tiempo se ha estado expuesto, cuando lo que quiero es caracterizar una exposición que tiene efectos irreversibles y que se acumulan también, pero en el cual la intensidad podría no ser tan relevante. ¿Por qué ponemos acá de ejemplo el ruido fuerte y la pérdida auditiva? Porque resulta que el ruido fuerte, pasando un cierto threshold, un cierto límite, ya no importa cuánto más fuerte sea, ya produce el daño. Y eso está bien identificado y está en la mayoría de las regulaciones municipales, en las regulaciones laborales, cuánto ruido puede aguantar una persona hasta el momento en que el oído colapsa y entonces produce tinnitus y otras cosas que van provocando la pérdida auditiva. Entonces, no importa tanto cuál es la intensidad del ruido, la pregunta es si pasó la intensidad permitida y entonces por cuánto tiempo estuviste expuesto. Ergo, la duración de la exposición construye ya un buen perfil. Y finalmente tengo este cacho, el cacho que es de estas exposiciones que son reversibles, ¿sí? Que el outcome pasa y que se producen por exposiciones agudas, ¿ok? En la cual matemáticamente lo ideal es tener una medición sobre el pic de exposición, sobre el pico de exposición, porque lo que interesa es cuán intenso fue. Sin embargo, pocas veces tenemos la posibilidad de medir estas exposiciones que son repentinas, que son muy agudas y que producen estos outcomes también breves y reversibles. ¿Okay? Acá tengo el ejemplo de una tensión en la región lumbar, ¿cierto? Cuando estás haciendo esfuerzo, supongamos levantando algo, y te levantas fuerte y pasa el tirón. ¿Ok? El tirón ocurre y el músculo ya se lesionó. Y fue súper rápido, la exposición es levantar algo, es un pico de exposición, un pico de fuerza. ¡Fum! Levantas, te lastimas la espalda y el outcome puede ser un dolor lumbar, ¿sí? El dolor lumbar es reversible. Eventualmente con ciertos antiinflamatorios, ciertos ejercicios, inclusive rehabilitación kinesiológica, puede pasar completamente. Pero la gran pregunta es cómo evalúo ese pico de exposición, esta exposición que es repentina. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Bien, Pati. bien. Sí, sí. Entonces, habitualmente, dado que la mayor parte de las exposiciones que investigamos en epidemiología tiene tanta importancia la intensidad como la duración, una de las medidas resumen más frecuentes de la exposición que vamos a ver en los distintos papers son alguna forma de exposición acumulada o exposición cumulativa. ¿Ok? Los case crossover vienen a tratar de afrontar el problema de los picos de exposición, de estas exposiciones agudas, repentinas, breves. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos exposiciones de duración corta, de duración breve, cuya intensidad es alta, aguda y que causa también eventos agudos, los case crossover nos vienen como anillo al dedo. Por favor, consideren que los case crossover son diseños relativamente nuevos, son de los años 90, ¿okay? Que vienen a responder a esta pregunta y que si ustedes miran la tradición epidemiológica hacia atrás, inclusive, o sea, empezando por los primeros filósofos que hablaban de causalidad decían, no es posible dilucidar la causalidad en dos eventos que pasan muy contiguos en el tiempo.
Si ustedes se recuerdan, inclusive Bradford Hill, uno de sus criterios, dice, en la temporalidad como criterio, dice, es ideal que pase una cantidad de tiempo razonable entre la exposición y el evento para decir que hay causa. No puede pasar mucho tiempo, pero si pasa muy poco, no hay un modo en que nosotros sepamos si hay causalidad o no. Entonces, este diseño viene a resolver un conjunto de preguntas no solamente técnicas o metodológicas, sino filosóficas de cómo observo lapsos de tiempo muy cortitos, donde algo pasa muy rápido. Pasa la exposición, pasa el evento. Hay dos conceptos acá que son muy importantes. La primera es que los case crossovers son diseños, es un tipo de diseño creado para investigar exposiciones transitorias. ¿Qué es una exposición transitoria? Como decía, es una exposición de término corto, short term exposure, experienciado por las personas, por cada uno de nosotros, en diferentes momentos de tiempo. ¿Ok? Esa misma exposición se puede repetir varias veces a lo largo de tu vida. ¿Ok? En distintas situaciones o casi siempre, o en la misma situación, pero es repetida en el transcurso de la vida de una persona. Y el outcome, ¿ok? Al que está asociado este tipo de exposición o para este tipo de diseño son eventos agudos, es decir, son eventos de salud severos y repentinos. ¿Ok? Los estudios case crossover entonces fueron diseñados para evaluar el efecto de exposiciones transitorias en eventos agudos. ¿Por qué? Porque los diseños tradicionales, si ustedes piensan en experimentos, cohortes o casos control, no responden, no tienen la capacidad de responder a estos dos tipos de exposición outcome, ¿ok? Exposiciones transitorias a eventos agudos. Ya sea porque es prácticamente imposible pensar en cómo sería un grupo de control, ¿ok? Un grupo de comparación que no estuviera sesgado, o simplemente porque ya tratar de tener un grupo de control, es decir, un grupo de personas distinto de los casos, es inútil. O sea, influiría en muchos factores y no sería producente. Bien. Como pequeño paréntesis, los case crossover es algo que habitualmente ustedes van a ver clasificado en los textos de epidemiología como un diseño híbrido, y se les llaman diseños híbridos a todos estos diseños que combinan elementos de los diseños clásicos, de los diseños básicos epidemiológicos, o que extienden la estrategia de algunos de estos diseños a través de la repetición. Pensemos que los diseños básicos siempre son de los diseños analíticos epidemiológicos, los que ustedes, los que todos siempre hemos visto son el experimento, ¿cierto? Que es el gol estándar para tener comparaciones contrafactuales. También conocido, por supuesto, en medicina como los ensayos clínicos randomizados. Tengo también los estudios de cohorte, que partimos del evento, perdón, partimos de la exposición y esperamos en el tiempo que se desarrolle el evento, y los casos control, que son retrospectivos, y en el cual el evento ocurrido, tengo un conjunto de personas con el evento, un conjunto de personas sin el evento, y hacia atrás le echo una mirada a ver si es que la exposición estuvo presente o no. Bien, los diseños híbridos más famosos actualmente son estos tres: los casos control anidados, que son anidados habitualmente en estudios de cohorte prospectiva y que se aplican cuando tenemos eventos de salud sorpresivos, inesperados en una cohorte que estamos siguiendo, y dentro de la cohorte se pueden seleccionar casos y controles, y como tienen un seguimiento relativamente seguido, puedo mirar hacia atrás si es que estuvo no presente una exposición particular. Tengo los casos cohorte, que son estudios de comparación dentro de una sola persona, es decir, solamente casos que se siguen en el tiempo y que entonces puedo tener evidencia de si estuvieron o no estuvieron expuestos. Y tengo los case crossover, que es a lo que nos estamos dedicando hoy día. Los case crossover, como diseño híbrido, los van a ver explicados de distintas formas.
algunas personas dicen que son híbridos de los diseños experimentales, ¿ok? Que son un diseño cuasi experimental, mientras que otros autores los localizan más bien como diseños derivados de los casos control. Esto va a depender mucho de si se hace o no se hace randomización de los controles, pero ahí más que decidir si es que quiero hacer un diseño cuasi experimental o un diseño derivado de los casos y controles, la gran pregunta es si vale la pena randomizar o no los controles. Eso lo vamos a abordar un poquito más adelante de nuevo para que ustedes en un ejemplo me ayuden a decidir si es que, se puede y cómo se puede hacer una selección aleatoria de controles. Bien, case crossover. El diseño incorpora elementos de los diseños de casos y controles variados, ¿okay? Los match case control o pair case control, se usan los dos en inglés, y de los experimentos crossover retrospectivos. Y esto es muy, muy simpático porque uno piensa experimentos son todos prospectivos, pero acá el experimento crossover retrospectivo hace referencia a un tipo de diseños cuasi experimentales o no experimentales porque el investigador no administra el tratamiento o la exposición, sino que es más bien un experimento natural. Naturalmente, las personas han estado expuestas a lo largo de su vida a más de una exposición en momentos distintos. Esto es un poco difícil de explicar, pero después yo siempre trato de buscar ejemplos que tengan que ver con las ciencias de la salud, pero como yo no soy una profesional de las ciencias de la salud, o sea, mi formación profesional no fue en nada relacionado con medicina, trato de buscar algún ejemplo siempre que yo diga, por favor, que no vaya a meter la pata y decir alguna burrada. Entonces, después de cranearme mucho, pensaba en el manejo de la fiebre en niños pequeños. Y que eso ya me estoy convirtiendo en experta con un crío de 3 años y medio. Les da fiebre, ¿cierto? Y tú tienes más de una opción para tratar la fiebre dependiendo de cuán intensa sea. Hay 2 o 3 medicamentos que se pueden administrar, pero que se tienen que administrar en cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? El paracetamol, diclofenaco, y hay veces en que cuando la fiebre es muy alta y no sé, se aplican estos supositorios de dipirona. Bien, un niño con fiebre que no cede, una fiebre que no cede, tú le puedes dar paracetamol, ¿cierto? Pero tienes que esperar una cierta cantidad de tiempo, 8 horas, para poder dar la próxima dosis de paracetamol. Si todavía no se cumplen las 8 horas y la fiebre le vuelve a subir, podemos dar diclofenaco. Pero diclofenaco no le puedo volver a dar hasta que pasen de nuevo, tal vez 12 horas o 6 horas u 8 horas más. Y entonces empiezas a administrar de manera intercambiada estos medicamentos para tratar la fiebre. Ese sujeto ha estado expuesto al menos 2 exposiciones distintas, 2 tratamientos distintos en ocasiones distintas. Eso conlleva a que probablemente aquello que observemos después en términos de la fiebre, ¿sí?, va a ser una mezcolanza del proceso inflamatorio que está siendo pequeño por el cual tiene la fiebre, pero también con respecto a cuál es la efectividad de las dosis y de la frecuencia de las dosis con respecto a los tratamientos. Y esto es súper importante porque es algo que se va a quedar con nosotros para cuando tengamos que pensar en sesgos y en algunas precauciones con los diseños case crossover. ¿Qué son los carryover? Un carryover es cuando una exposición o un outcome tiene un efecto arrastrado, ¿ok? No es necesariamente breve, sino que queda un residuo ahí. Y con los tratamientos esto es fácil de ver. ¿Por qué? Porque resulta que si he administrado diclofenaco o he administrado paracetamol,
Todavía el paracetamol está actuando un poco cuando yo administro el diclofenaco. No está completamente vacío, porque si estuviera completamente vacío ya habría cumplido las 8 horas para administrar la otra dosis. Entonces hay un poco de efecto acumulado que hay que tener conciencia de que está ahí para poder hacer una observación que sea más precisa. Recuerden eso para cuando empecemos a ver los ejemplos de los case crossover. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿No? Ok, me interrumpen. ¿Clarísimo? Súper. Ok, debería ser estos case crossover, se considera que son menos propensos a sesgos que los diseños estándar de casos y controles. Recuerden que cuando hacemos casos y controles se lidia con hartos sesgos y con potenciales confundentes que hay que estar midiendo, ¿ok? Pero se supone que el case crossover es más robusto como diseño que el diseño de casos y controles, debido particularmente a que evita muchos de los sesgos de selección de controles que se dan en los diseños de casos y controles. ¿Ok? Recuerden que en los diseños de casos y controles el principal desafío es escoger controles que efectivamente sean una población comparable con la población de caso. Y entonces ahí quedamos ahí con el caso si lo hacemos de la población general o de una población hospitalaria o de dónde sacamos los controles para que sean comparables. Bueno, se supone que los case crossover como que tienen resuelto eso. Yo creo que es algo que hay que discutir. El aspecto fundamental de los diseños case crossover es que cada caso es su propio control. Por eso se considera que son más robustos. Cada caso, cada persona es su propio control y por ende nos quitamos esta cosa de los sesgos de selección, de cómo selecciona un control o cuán parecido es el control con respecto al caso, porque el caso y el control es la misma persona, el mismo sujeto. Ok. ¿Cómo funciona un case crossover? Las exposiciones de tiempo variable, ¿ok? Exposiciones que pueden durar más o menos, pero que son breves, pero me refiero más o menos en minutos, segundos, 10 minutos, periodos de lapso variables, pero breves. Son comparadas entre intervalos de tiempo de cuando el outcome ocurrió respecto de cuando el outcome no ocurrió en la misma persona. Ejemplo, y este es el ejemplo clásico porque el diseño fue creado para responder a la pregunta, y por eso es que los diseños son relativamente nuevos, creado para responder a la pregunta del uso de celulares y los accidentes automovilísticos. ¿Ok? Este ejemplo que les estoy mencionando es de una publicación del año 97. ¿Ok? Donde efectivamente ya se empezó a ver de manera más masiva el uso de celulares y también donde empezaron a aumentar la cantidad de accidentes automovilísticos. ¿Hay preguntas hasta aquí? Ok. Bien. Entonces, estos dos autores, Redelmeier y Tibshirani, estudiaron si el uso del teléfono celular mientras se maneja, ¿okay? El conductor usando el celular, incrementa el riesgo de una colisión vehicular. ¿Qué hicieron ellos? Pescaron a 699 conductores que tenían teléfonos celulares y que estuvieron involucrados en choques vehiculares, con daño sustancial a la propiedad, pero sin daño en las personas. ¿Ok? Entonces, tomaron a estos 699 conductores que habían chocado y que tenían celulares. ¿Okay? O sea, si no tenías un celular, no entras en la muestra, no eres parte de la población de interés. Y lo que hicieron fue pedir los registros de las llamadas del momento de la colisión y hacia atrás durante toda la semana previa, para tener en el mayor detalle posible, saber cuándo recibieron llamadas, cuánto duraron las llamadas, ¿ok? Cuántas llamadas recibieron, en qué periodo de tiempo, cuánto duraron, todo. ¿Se acuerdan antes que venía? Bueno, ustedes son más jóvenes que yo a lo mejor, pero antes cuando a uno le llegaba el recibo de la cuenta del uso de celular, venían hojas y hojas detallado
a qué hora del día y cuántos minutos duró cada una de las llamadas y desde qué teléfono. Eso fue lo que pidieron estos autores. Y estos son los datos que recogieron. De estos 699 conductores, 170 estuvieron usando el celular en el momento del accidente y 13 de ellos usaron el celular en el momento del accidente, en el momento justo antes del accidente, pero también el día anterior a la misma hora. ¿Sí? ¿Se entiende esta tabla? Es una tabla tetracórica general con la cual habitualmente, ¿cierto?, sacamos los riesgos relativos. Lo que tenemos en fila son los datos del momento del accidente, del día del accidente, cuántos estaban usando el teléfono y cuántos no estaban usando el teléfono, y en columnas tengo los datos de el día anterior, al mismo momento, a la misma hora, si estaban usando el teléfono o si no lo estaban usando. Así, de una miradita general, ustedes se podrán dar cuenta que el riesgo de usar el celular y tener una colisión es alto. Entonces, bueno, eso fue lo que observaron estos autores, que usar el celular mientras se está manejando incrementa el riesgo de un choque de manera súper fuerte y, por supuesto, estadísticamente significativa. En el mismo paper se presentan estos resultados ajustados por un factor que es muy importante en los diseños case crossover, que es el ajuste condicional. Aquí me voy a poner un poquito estadística para mi cosa, espero explicarlo de la manera más sencilla posible. Acá, en este ejemplo en particular, tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que el día anterior a esa hora la persona no estaba manejando. ¿Se puede usar eso como un tiempo control? ¿Qué piensan ustedes? De la investigación es usar el celular mientras maneja. El uso del celular es la exposición, el accidente automovilístico es el auto. Supongamos que yo le pregunto a la persona, el día anterior, a esta misma hora, ¿usted ocupó el celular mientras estaba manejando? Y la persona te dice, no, sí estaba ocupando el celular, pero no estaba manejando. ¿Es un buen control eso? Diría que no. ¿No es cierto? No es un buen control porque la persona no está en riesgo. Entonces, si no es un tiempo en riesgo, no existe la posibilidad de que la persona haya estado expuesta. Porque si usa el celular y no va manejando, va de pasajero en el auto o está cómodo en su casa, no puede tener un accidente automovilístico, entonces no está en riesgo. Bien, eso ocurre mucho en este tipo de diseños y van a ver ustedes cuando lean este tipo de investigaciones que se presentan los resultados usando todos los datos control, y hay veces en que además al revés. Van a ver ustedes los resultados donde se sacan como tiempos no útiles, ¿ok? Los controles si la persona no estaba en riesgo. En este caso, cuando la persona no estaba manejando, no se considera un control útil, y entonces se ajustan los resultados en una regresión logística por una probabilidad condicional de haber estado o no haber estado manejando. Hay veces en que esos tiempos control se excluyen o se excluye a la persona, y hay veces en que se presentan los datos no ajustados, ajustados y con las distintas muestras. Pero el asunto es que es algo que hay que pensar, porque obviamente si yo incluyo los tiempos en los cuales la persona no estaba en riesgo, valga la redundancia, el riesgo
representado por, en este caso, un Mantel-Hansel rating, va a estar mucho más inflado. Sin ajustar por el conductor ocasional, el riesgo de colisión usando el teléfono era de 6,5 con un intervalo de confianza que llegaba hasta como 12. Ajustando por el hecho de ser un conductor ocasional, el riesgo es de 4,3 veces, que igual no deja de ser, es 4 veces más la probabilidad de tener un accidente si estás usando el celular que si no lo estás usando. Bien. Preguntas hasta aquí. Dudas, consultas, comentarios. ¿Estamos bien, parece, Pati? ¿Estamos bien? Ya. Ok. Entonces, una de las cosas que hace interesante este diseño como un nuevo diseño es la dificultad de repente que tenemos los epidemiólogos para pensar en comparaciones que no son de personas, que no son entre personas, sino que están a un nivel o unidad de análisis distinto, donde lo que estamos comparando son momentos, lo pueden ver en la literatura referida de distintas formas, lapso de tiempo, momento, intervalo de tiempo, tiempos ventana. Se usa un conjunto de terminología distinta para referir que los casos y los controles son tiempos caso y tiempos controles. ¿Ok? Esta dificultad no es menor porque en términos de diseño implica estar muy consciente de cuáles son las variables y covariables que van a ser importantes en el análisis. De ahí pueden emerger confundentes que pueden ser muy relevantes y que de repente a los investigadores se nos van porque estamos todo el tiempo pensando en variables a nivel persona y no en variables a nivel tiempo. Bien, entonces tenemos estos periodos, esta unidad de análisis que son periodos o tiempos. Vamos a tener el intervalo caso, que es el periodo que precede al evento de interés, ¿sí? El lapso de tiempo justo antes del evento de salud que me interesa, durante el cual la exposición puede haber alterado el riesgo cierto de ocurrencia de ese evento. Y tengo la otra parte, ¿cierto? Que también es unidad de análisis, que es el intervalo o intervalos, porque puedo usar más de uno, los intervalos control, que son periodos, fíjense esto, muy importante, de la misma duración que el intervalo caso, pero que no está, por supuesto, sobrepuesto con el intervalo caso. Entonces tengo que elegir cuánto antes o cuánto después tiene que haber ocurrido para que sea un buen intervalo control. Y que provee entonces de una estimación de la frecuencia esperada de la exposición para cada caso. Es decir, que seleccionar muy bien estos intervalos control, que pueden ser previos o posteriores al intervalo caso, me van a permitir saber cuán frecuentemente la persona está expuesta, alterando la posibilidad de ocurrencia del evento de interés. Si pensamos de nuevo en términos de la historia de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, pensemos, por ejemplo, estos esquemas son del profesor Chisterman, ¿ok? No son míos. Descaradamente los copié de su presentación porque la verdad que dibujar curvas y flechas a mí me cuesta mucho y esta curva está preciosa y está muy bien explicado acá. La idea, ¿cierto?, de que tengo un tiempo que transcurre. La exposición pasa y en términos del riesgo, en el momento en que la exposición pasa, el riesgo de que el evento ocurra es bajísimo. La exposición ocurre y hay un cortísimo periodo de inducción entre que la exposición ocurre. Sigan pensando, por ejemplo, en pescar el teléfono, contestar el teléfono cuando van manejando. Voy manejando, suena el teléfono, segundos en que suena el teléfono, ¡fum! Lo miro para contestar
y desvíe la mirada de lo que está al frente. Accidente. ¿Ok? El periodo de inducción es cortísimo entre que la exposición ocurre y ocurre el efecto. ¡Pum! El riesgo se dispara justo después de que ocurre la exposición. Y el efecto es agudo, es transitorio. Un choque es súper rápido, las colisiones son rapidísimas. ¡Pah! Ocurre y termina. Sin embargo, hay efectos en los cuales sí hay un poco de carryover, ¿ok? Un poco de efecto que se mantiene en el tiempo y que mantiene el riesgo alto de que vuelva a ocurrir. Ya me voy a poner trágica, pero ponte tú que pierdes el control del automóvil, chocas con algo, supongamos con un fire hydrant, un grifo, ¿ok? Chocas con un grifo. Por esquivar el grifo, das vuelta a la rueda y atropella a una persona. Entonces, todavía el riesgo se mantiene alto porque está ocurriendo el efecto y entonces en vez de tener un accidente, tienes dos inmediatamente. Piensen también en medicamentos o piensen en cualquier otra cosa que pueda tener que la misma exposición y el efecto tengan un poco más de extensión, que es discreto y esa extensión es breve, pero existe. Ese tiempo de carryover es súper importante de considerar si es que estamos pensando que los tiempos control pueden ocurrir, o sea, los puedo seleccionar después del tiempo o del intervalo caso, ¿ok? Sin embargo, tenemos cierto también exposiciones y algo que son ideales para estos diseños, como por ejemplo, consumo de cocaína y infarto agudo del miocardio. Entonces, claramente tengo un periodo de tiempo, ocurre el consumo de cocaína, que es la exposición, ¿cierto? E inmediatamente el riesgo de sufrir un infarto agudo del miocardio se dispara, sube inmediatamente, ¿ok? Se produce el evento y el evento es un evento agudo, ¿ok? Que se considera un evento discreto. Usted tiene un infarto agudo del miocardio, tiene un myocardial infarct o no lo tiene. No existe una posibilidad de tener un poquito de infarto agudo del miocardio, o lo tiene o no lo tiene, entonces es discreto. Y el efecto es transitorio, ¿ok? Entonces, este es el tipo de exposición y evento que son ideales de investigar con este tipo de diseño. Algunas otras anotaciones sobre los estudios de Case-Sober, cierto, las exposiciones, ya lo había dicho, son intermitentes. Piensen en el consumo de cocaína, no es que la persona esté consumiendo cocaína todo el día, sino que lo hace en momentos de su día, varios días a la semana tal vez, o un día a la semana. Entonces ocurre la exposición, pasa la exposición, ocurre la exposición, pasa la exposición. No es permanente, no es acumulada, ¿ok? Es momentos intermitentes, con un periodo de inducción breve entre la exposición, la ocurrencia de la exposición y el outcome de interés, y con efectos transitorios cortos, con carryover cortos. Exposiciones de nuevo también que tienen esta característica de ser agudas. Con eventos que son discretos. Está, no está, presente, ausente. Recuerden que esa es la idea de discreto. Y que también estamos esperando en términos de salud ver outcome agudos, es decir, que sean claramente identificables. Se usan para evaluar el cambio en el riesgo de inicio de un evento agudo durante un periodo que vamos a llamar el periodo de peligro. El periodo justo antes de que ha ocurrido el evento es un periodo en que se estuvo en peligro. A mí me gusta la palabra peligro, para los accidentes hace mucho sentido diferenciar el peligro del riesgo. Por ejemplo, un piso mojado es peligroso. Resbalarse en el piso mojado representa ya un riesgo, el riesgo de caída, y que va a depender mucho de la persona. Pero el momento de peligro está ahí un poco de manera independiente de la persona. Ok. Seguido de la exposición a un potencial gatillador.
¿Qué pregunta estamos tratando de responder detrás de esta definición? Básicamente, preguntarnos si el evento que nos está interesando investigar fue gatillado por algo inusual que pudo haber pasado justo antes. ¿Ok? Entonces, si ustedes están pensando en sus disciplinas, en un evento de salud que pudo haber estado gatillado, que a lo mejor la explicación de que ocurrió en ese momento y no en otro momento puede haber estado explicado por algo que pasó justo antes, entonces el case crossover es el diseño que deberían estar ocupando. Y aquí después, bueno, vienen otro montón de preguntas con respecto a, entonces, ¿cómo lo diseño? ¿Cómo lo voy a implementar? Una de las primeras preguntas que me tengo que hacer con respecto al evento de salud que me interesa es cuánto es la duración apropiada del intervalo caso. En la investigación de del uso del celular, mientras se maneja, se usaron y se probó variedad de lapsos de tiempo. Segundos, el minuto antes, los 5 minutos previos al accidente, hasta 10 minutos previos al accidente. Probaron con esos 3 lapsos de tiempo para ver cuál era el más relevante. Se quedaron, el análisis que le presenté fue del minuto antes de la colisión. Imagínense, ese es el periodo de tiempo que es relevante. El minuto antes de la colisión, haber estado hablando por teléfono, ahí es donde se produce el riesgo, donde el riesgo se dispara. Pregunta súper importante. ¿Tiene un efecto prolongado o de consecuencia? Saber esto nos va a ayudar a seleccionar los tiempos control, no solamente el tiempo, el intervalo de caso, sino que también los intervalos de control, para saber cuán alejados tienen que estar del intervalo de caso para que no se solapen, para que no tengamos un efecto residual. Recuerden que básicamente en este tipo de diseño estamos violando el principio de independencia de las observaciones. Entonces, ya sea por un poco de lag time, por un periodo de distinción entre el periodo caso o el intervalo caso y el intervalo control, tenemos que evitar que al final el mejor predictor de un tiempo sea la ocurrencia del otro tiempo. No puede haber solapamiento. El investigador va a tener que escoger esta unidad de análisis, ¿cierto? Que es el periodo de efecto o de riesgo, que es el intervalo caso, cuánto tiempo antes observo de que ocurrió el evento que me interesa, dependiendo de la hipótesis que ustedes tengan, dependiendo de la exposición que estén investigando y dependiendo del outcome de interés, ¿ok? No hay una cosa que yo les diga, no, entonces un segundo antes, un minuto antes, o cuál es el tiempo recomendado. Va a depender de la historia natural de la enfermedad del evento que quieren investigar. ¿Ok? Bien. Lo mismo con los intervalos control. ¿Ok? Una cosa que es esencial es que sea cual sea que ustedes decidan que es la duración del intervalo caso, los intervalos controles deben durar lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el mejor intervalo de referencia? Existen varias recomendaciones. El sujeto, para empezar, tiene que estar en riesgo del outcome. ¿Y qué es lo que les mencionaba recién con respecto a, ¿será un buen control si el sujeto no estaba manejando? No, porque entonces no estaba en riesgo. No estás en riesgo de chocar un auto si no estás manejando un auto. O sea, puedes participar en una colisión vehicular, pero no vas a ser tú el expuesto ni nada de eso. Entonces, tiene que estar ocurriendo. Por ejemplo, a ver. Estoy tratando de pensar en otros ejemplos en los cuales... Ok, supongamos que estamos investigando que el evento agudo es una herida cortopunzante en un escenario hospitalario. Ok.
Si el trabajador de salud en el tiempo control no estaba en su lugar de trabajo, ciertamente podría estar en riesgo de herida cortopunzante, pero no del tipo de herida cortopunzante que nos interesa, que a lo mejor es la contaminación de sangre y otro fluido y el riesgo que eso implica para la salud del trabajador lo que nos importa. Entonces, que se corte en la casa con el cuchillo cocinero, con el cortador de pizza, lo que sea, no nos interesa. Por lo cual, los tiempos control tienen que ser tiempos en los cuales el trabajador está en su lugar de trabajo. ¿Ok? Tiene que estar en riesgo del auto. Ahora no se me ocurren otros, pero ustedes a lo mejor ya están pensando en alguno y después me pueden interrumpir para darme más ejemplos. Bien. Suficientemente cerca, el intervalo de referencia tiene que estar suficientemente cerca en el tiempo al intervalo caso para que el riesgo de línea base sea similar. Ok. Dijimos, ¿cierto?, que los case crossover controlan súper bien por todas estas otras variables que emergen cuando estoy comparando personas controles con personas caso. Pero si ha pasado mucho tiempo entre tu propio tiempo caso y tu tiempo control, puede ser que algunas cosas hayan cambiado en ti. Empecemos por la edad. Sigamos por la experiencia. Pensemos de nuevo en el ejemplo de manejar y chocar. Si ya hace muchos años que manejas y hace muchos años que tienes un celular, posiblemente, ¿cierto?, tu aprendizaje de cómo hacer esto de manejar y contestar el teléfono haya cambiado. Y a lo mejor ya lo estás haciendo de una manera más segura o has manejado la posibilidad de pegar un ojo acá y otro ojo allá, no sé cómo, pero bueno, hay factores de aprendizaje que pueden disminuir el riesgo. Si ha pasado mucho tiempo entre el momento del accidente mientras manejabas y conversabas por teléfono y el tiempo control, que a lo mejor es 2 años después, no va a ser comparable, no va a ser una buena referencia control. Suficientemente separado en el tiempo de tal modo que las exposiciones no estén correlacionadas. Lo que decía adelante, si están muy cerquita y se solapan, la predicción, la mejor predicción entre el pasado y el presente de una persona es lo que ocurrió en el pasado. Se viola tanto el principio de independencia de las observaciones que al final un tiempo acaba prediciendo el otro y entonces va a aparecer como que la exposición no es riesgosa, nos va a tirar los resultados hacia la nula. Entonces, que estén lejos, pero que no estén tan lejos. Antes o después del intervalo caso va a depender de carryover, que si hay mucho efecto carryover, tanto de la exposición como del auto. También va a depender, por ejemplo, a mí como socióloga siempre pienso en el efecto de aprendizaje. En accidentes y cosas así es súper dudoso escoger tiempos controles justo después del accidente porque la persona ya está pendiente de que no le tiene que volver a pasar. Y efectivamente a lo mejor, que es el criterio posterior, eso después se diluye en el tiempo ya. Caminé con tacos en un pavimento que estaba congelado, me resbalé, me caí. Entonces a lo mejor por la próxima semana ya no voy a andar usando más tacos, voy a usar zapatos más seguros para caminar en el hielo y a lo mejor se va a terminar la temporada de hielo, pero para la próxima temporada de hielo, para la próxima vez que haya una helada, a lo mejor se me va a haber olvidado y voy a volver a usar tacos en el mismo pavimento. Entonces, sí, hay un factor de aprendizaje, pero a lo mejor no es permanente y después se diluye en el tiempo y puedo usar un tiempo control futuro. Pero eso de nuevo va a depender de qué es lo que estoy investigando. Si pienso también en los tiempos pasados, hay un sesgo, ¿cierto?, que se nos traslada de los casos control a los case crossover. ¿Saben ustedes cuál es? El sesgo de memoria. El sesgo de memoria, que es un sesgo tan clásico en los casos control, también está presente en los case crossover. Entonces, cuando pensamos en tiempos intervalo, ¿ok?, previos, tenemos que considerar que si estamos
evaluando la exposición por autorreporte y no tengo ningún registro ni ninguna otra cosa, es bastante probable que tengamos el sesgo de información con problemas de memoria, que la gente recuerda diferencialmente lo que ha ocurrido previamente cuando ha habido un acontecimiento de salud importante. Cambian las conexiones neuronales y recuerdo de manera distinta lo que pasó previamente. Bien, ¿cuántos? Bien, hay recomendaciones, esa es de la clase de mañana. ¿Cuántos controles por caso? Mientras más controles tengas por cada caso, por supuesto, aumentas el poder del estudio, pero ya después de una cierta cantidad, lo que se aprovecha en términos de poder no es mucho, no aumentas tanto el poder de detectar una asociación pasado los 8 controles por caso. Uno solo siempre es muy poco, pero ahí también hay que pensar, bueno, cuántos controles dependiendo del intervalo o caso que estoy estudiando, de los sesgos de memoria y otras cosas, porque podría tener infinitos, porque estas son exposiciones tan cortitas, pero por ejemplo, vale la pena preguntarle a la persona si es que en el manejo a la misma hora de hace un mes atrás iba hablando por teléfono o no. Probablemente no, ¿cierto? Bien. De la estimación no voy a hablar mucho, tienen que saber que hay varios modelos matemáticos para poder analizar este tipo de datos. Hay que fijarse siempre que si estoy usando, hay que fijarse siempre que el riesgo relativo que arrojan los case crossover son odds ratios, ¿sí? Estos en su mayoría son estudios que se pueden considerar retrospectivos. He visto un par donde se calculan riesgos de incidencia, entonces son los incidence rate ratio, porque los intervalos de tiempo se pueden considerar tiempo persona, pero eso es un cálculo un poco más complicado. Y que lo más importante acá es tener en cuenta que la información relevante, la información que nos interesa, es la frecuencia, ¿ok? En referencia a la propia experiencia de cada persona, cuán frecuentemente se está expuesto y cuán frecuentemente ocurre a esta persona el outcome, ¿ok? Porque cada persona es su propio control. Ya, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran acotar. No todavía, ya les va a tocar hablar igual, no piense porque les traigo un ejercicio. Sesgos y confundentes. La principal ventaja de los diseños case crossover yace en su habilidad para controlar confundentes. ¿Cuál es confundente? Todos los confundentes que puedan emerger, ¿okay?, de las características personales. Entonces, todos estos confundentes que nosotros a veces nos quebramos la cabeza pensando en variar por variables sociodemográficas que tienen una relevancia altísima, ¿cierto?, en eventos de salud, como por ejemplo sexo, edad, nivel socioeconómico y otros, ¿ok? Género, ¿ok? Justo esta semana estábamos conversando con una colega de determinantes sociales acá de la Seremi y me decía, bueno, que hay que hacer investigación para poblaciones, para subgrupos poblacionales que podrían ser más vulnerables a algunos eventos de salud y que la gran pregunta es cómo muestrearlo. Porque nunca tienes suficientes, en general son grupos pequeños en términos de cantidad en la población o que son difíciles de ubicar. En cierta forma, este diseño no importa el cuántas personas, pues importa el cuántos tiempos vas a medir. Puedes comparar personas consigo mismas que tienen características únicas y ya estás controlando por esos factores, por esas características únicas, por el solo hecho de que cada persona es su mismo control. Ok, entonces todas esas cosas de nivel individual que pueden emerger de
comparar distintas personas, en este diseño se eliminan automáticamente, independiente de si están medidas o si no están medidas. Entonces, es una ventaja. Lo que sí ocurre, y que de repente a algunos investigadores se les olvida, es que entonces, si neutralizamos todas las del nivel individual, las que no son del nivel individual no están controladas. Es decir, todas aquellas otras variables que varían en el tiempo, que tienen patrones variables en los mismos momentos de tiempo dentro de la misma persona, sí son confundentes y entonces tenemos que pensar cómo medirlas y cómo incluirlas. Denme ustedes ahora ejemplos de confundentes, variables confundentes en la investigación del uso del celular mientras se maneja, que podrían haber influenciado la ocurrencia de la colisión. ¿A quién se le ocurren confundentes que son de patrón variable en el tiempo? Vamos, alguien tiene que hablar porque si no yo no sigo. ¿El tipo de uso de celular, Pati? Ah, ¿Cómo, Alexis? A ver. Por ejemplo, si lo usas para chatear o para hablar, o si vas con audífono, o si Bien, lo tienes por voz. ¿cierto? Ese es un buen confundente. Esto era en el año 97, muchos Bueno, chateos y cosas así no habían, pero pongámosle que sí había altavoz y sí había ya audífonos. Inclusive había la posibilidad de conectarlo al sistema del auto. Bueno, tú eres también más joven, entonces no te acordarás que había una forma en que uno se podía responder en el auto. Sí, me acuerdo. Entonces, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, claro, ya, ok, el modo de uso del dispositivo puede ser un confundente importante. Si tengo que desviar la mirada para tomarlo y ponerlo en mi oído, probablemente Exacto. sea mucho más riesgoso que tenga un botón en el volante donde estoy respondiendo y hablando por altavoz. ¿Alguien se le ocurre alguna otra cosa que sea variable en el tiempo y que pueda ser un confundente importante? Si estoy esperando, ¿no? La llamada. Bien, ok. Supongamos que es una es una llamada que ocurre siempre a la misma hora todos los días. La mamá, el papá, el reporte diario, qué sé. Entonces, dado que la estoy esperando, no me sorprende, ya sé cuál es el contenido y más o menos tal vez la conversación se produce de manera automática y no me distrae tanto de la conducción. Bien, otros más. Siguiendo el mismo sentido, si la persona estaba, ¿en qué contexto estaba? O sea, si iba para trabajo, iba para hacer otra actividad, mm, como el contexto finalmente de su traslado. Fantástico. Pongámoslo un poco más general. ¿Cuál es? Vacaciones A lo versus mejor sí, trabajo. exacto, si estabas concentrado o desconcentrado, así que a lo mejor tu cabeza estaba en otra cosa porque tenías algo importante en el trabajo, etcétera. Ruta En la conocida misma, o ruta desconocida. ok, si la ruta ya la has hecho antes o no. Claro. Aquí me está empezando a gustar porque aquí nos estamos saliendo del tema de la llamada, porque todo eso es parte de la evaluación de la exposición. Claro. El dispositivo que uso, el contenido de la llamada, la emocionalidad de la llamada. Supongamos que me llaman para decirme que alguien se accidentó. Es distinto que me llamen para esta, como decía el colega, la llamada de rutina que ocurre todos los días a la misma hora. Pero aquí ya Alexis puso otro punto, la ruta. ¿Conocías la ruta que estabas haciendo o no? Claro, por supuesto, si no la conoces, hay muchas más probabilidades de tener un accidente. La hora del día, ¿con cuánta luz estás manejando? ¿Cierto? Hay horas que son más, o sea, que la misma ley dice, use los neblineros, use esto al amanecer y al atardecer, porque las condiciones de luz
son causales de accidentes. Entonces, si es en plena noche o en pleno día, hay menos riesgo que es cuando la luz está cambiando. ¿Qué otras le ocurren? Que tienen que ver no con la llamada, ni necesariamente con el manejo, sino con las condiciones alrededor. En ese caso, por ejemplo, el clima, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo. Fantástico, ¿cierto? El clima. Nosotros que vivimos en una ciudad lluviosa, sabemos que la primera lluvia para la conducción es más riesgosa porque el pavimento está más resbaladizo que cuando ya ha llovido harto o cuando no ha llovido o cuando no hay lluvia, ¿cierto? Si hay hielo, el hielo, lluvia, visibilidad, la ruta, Las condiciones del auto también. las Neumáticos, condiciones del auto, bien neumáticos gastados, interesante, no. ¿cierto? Porque ahora, eso es muy interesante. Para empezar, si es que estabas conduciendo el mismo auto cuando tuviste el accidente y cuando no has tenido accidente, si el auto es distinto. Porque los autos, a menos de que tengan una falla muy repentina, es raro que cambien tanto el patrón de la mecánica, me refiero así como en periodos cortos de tiempo. ¿Cuánto más malo podría haber estado el auto ayer que lo que estuvo hoy día? A menos de que haya sufrido una pana importante. Entonces ahí hay una cosa que considerar que es interesante. Ah, Si el auto era propio o no. bien, ok. Si conoces el auto o no, que es lo mismo que conocer la ruta. Y la otra cosa que estaba pensando, si vas con gente o no. Cuando hay otras personas en el auto, puede haber más de un distractor. Si vas o no escuchando la radio, bueno, entonces ahí empiezan a aparecer un montón de Bueno, otras variables que sí de hecho efectivamente. la propiedad del auto, Pati, tiene otra connotación también. Puede que la ¿Cuál? conducta se relaje o se extreme en cuanto a precauciones si tú eres el dueño o no del auto. Súper interesante, sí, pues porque cuando el auto es arrendado o es prestado, obviamente que estás manejando con mayor precaución. Buen punto. Ya, ahora sí, emergieron todos. Ya me entienden cuál es la idea de cómo se observan los confundentes en este tipo de diseño. Ya no es sexo, ni edad, ni los confundentes a los que habitualmente estamos acostumbrados que varían de persona a persona, sino que son aquellos que en la misma persona varían rápidamente en el tiempo. Condiciones medioambientales, pero es el clásico en este tipo de estudios que siempre se miran, que siempre se están tratando de ver. Estresantes y otras cosas de emociones u otro, también estresantes, dije estresores, perdón. Ya. Y también hay que considerar los sesgos, ¿ok? Pueden emerger sesgos del modo en que escoges los controles, el modo en que escoges los casos y el modo en que obtienes la información, y que eso también vamos a tener que estar mirando. Mucho, mucho, mucho ojo con los sesgos de memoria, ¿ok? Y los sesgos que pueden emerger de cómo se seleccionan los controles. Les traía otro ejercicio más en este ejemplo. Nos queda un cachito más, así que podemos hacer esta misma lluvia de ideas. La exposición es la siguiente: una nube de gas lacrimógeno en niños chicos que van por la calle, supongamos los van a buscar a la escuela, hay una protesta, el gas lacrimógeno, y el chico la inhala toda. Es una exposición repentina, aguda, transitoria, y supongamos que estos pequeños que vamos a seleccionar tienen antecedentes de enfermedad respiratoria. El outcome que me interesa estudiar son ataques de asma. Entonces, básicamente, yo voy a ir a la urgencia y voy a seleccionar a niños que hayan llegado con crisis respiratorias agudas en el momento en que hay protestas y que tienen estas características, menores de 5 años. Entonces voy a ir a la urgencia pediátrica, y que ya hayan tenido alguna fichita, a lo mejor son usuarios de IRE y qué sé. Pregunta para ustedes, ayúdenme a resolver. ¿Cuáles serían los intervalos caso y el intervalo control más apropiado? El intervalo caso, me refiero a qué periodo de tiempo justo antes de la crisis de asma, del ataque de asma, sería apropiado investigar.
tan rápido es un ataque de asma? ¿Saben ustedes? ¿Cuán rápido ocurre después de una exposición de este tipo? ¿Se demora 20 minutos? ¿15 minutos? ¿No? Bueno, las crisis de asma después de una exposición así que es química en un niño pequeño con una enfermedad respiratoria es bastante rápida. Es de minutos, ¿ok? Es algo que ocurre en minutos. El niño. O sea, aquí no estamos hablando de un ataque de asma que se produce por demasiado ejercicio o algo así, sino que estamos hablando de una exposición tóxica aguda que produce inmediatamente la reacción de tos y lagrimeo. Entonces el niño se ahoga inmediatamente y hace el ataque de asma dentro de minutos. Es muy, muy breve. Entonces no vale la pena estudiar un lapso de tiempo de intervalo caso muy amplio, tiene que ser breve. ¿Cuáles serían los intervalos de control más apropiados? Aquí sí los quiero escuchar. ¿Cuál es el intervalo o intervalos control que me servirían para esto? Piensen en el primer criterio. La persona tiene que haber estado en riesgo de estar expuesta a una nube de gas lacrimógeno y por ende también de tener el ataque de asma. Disculpe, ¿cuál es la pregunta de nuevo? ¿Cuál es el intervalo de exposición? El intervalo control. Si yo les digo que el intervalo caso voy a tomar 1, 2, 3 y hasta 5 minutos antes del ataque de asma como intervalo, como exposición relevante. ¿De dónde saco los controles? ¿Cuáles son los intervalos control que podrían ser buenos? ¿Cuál sería el control que tú escogerías? El tiempo control que tú escogerías. Que ahí me sale un poco la duda porque tendré que buscar personas que como que han pasado por ahí, que no hayan sido expuestas. No, porque recuerda que cada persona acá es su propio control. Entonces, en ese mismo niño que sufrió el ataque de asma, que 5 minutos antes o durante los 5 minutos previos estuvo expuesto a una nube de gas lacrimógeno, tengo que buscar en ese mismo niño un momento para En el, compararlo en el cual no haya sufrido un ataque de asma. o sea, sería, por ejemplo, el día anterior, como ¿Ok? parecido al Como parecido ejemplo al del maneje. que maneje. Entonces, claro. Puede ser el día anterior, a la misma hora del día, ¿cierto? Porque los niños que ya tienen enfermedades respiratorias, sobre todo los que ya tienen antecedentes de enfermedades bronquiales recurrentes o asma directamente, eh, reciben medicamentos, la temperatura, el polen y otras cosas influencian. Entonces, sería interesante, un buen intervalo control sería a la misma hora del día, el día anterior. Y que haya estado haciendo más o menos lo mismo, ¿cierto? Por eso también es importante la hora del día, porque a lo mejor es la hora a la que la mamá lo va a buscar del jardín, ¿sí? Que no es lo mismo que la hora de la siesta en el jardín. ¿Por qué la hora de la siesta en el jardín no es un buen intervalo control? Supongamos que el ataque de asma ocurrió a las 6 de la tarde cuando los fueron a buscar al jardín, iban pasando por el centro, la protesta, el nube de gas lacrimógeno y entonces el investigador te dice, me tinca que 4 horas antes
no hay tiempo solapado, no hay tanta distancia en el tiempo. 4 horas antes es un buen tiempo control. Y 4 horas antes el niño estaba durmiendo la siesta en el jardín infantil. ¿Es ¿El un tipo de buen actividad que intervalo? estaba haciendo? Ok, por la actividad que estaba haciendo. Primero, estaba en reposo, ¿cierto? Segundo, no estaba en la calle, así que no estaba en peligro, porque la exposición esta ocurre en la calle, no ocurre dentro del jardín, a menos de que alguien tiene una bomba lacrimógena dentro del jardín, lo cual, gracias a Dios, hasta ahora parece que no ha pasado. No estaba en peligro de el outcome si es que estaba en resguardo al cuidado de personas en una habitación que además el niño estaba durmiendo. Es muy raro que un niño que está en reposo, con una respiración de reposo, tenga un ataque de asma. Tal vez sí sería interesante tener tiempos de intervalo control en el momento que el niño está haciendo ejercicio, porque sí está en riesgo de un ataque de asma. Que haya estado ojalá en la misma cantidad de actividad, caminando. ¿Ok? Entonces ese es el tipo de cosas que tengo que tener en cuenta. Muchas de ellas se resuelven conociendo más sobre el outcome y conociendo más sobre la exposición, pero muchos conociendo más sobre el outcome, porque tenemos que considerar siempre que los intervalos control, la persona tiene que haber estado en riesgo o en peligro del outcome. Si no lo estaba, no es un buen intervalo control. Me gusta la idea del día anterior a la misma hora y tal vez durante el mismo día en periodos similares de actividad física, pero en periodos muy distintos de actividad física, es decir, cuando el individuo está en reposo, en siesta, descansando o comiendo, probablemente no sea un buen intervalo control. No les voy a hacer la parte de los confundentes porque en la pregunta anterior tiraron un montón de confundentes. Y en esto de contarles un poco del intervalo caso y el intervalo control, hablamos un poco de los posibles sesgos de selección y sesgos de información. A menos de que ustedes tengan algún comentario sobre este ejercicio en particular, de qué confundentes se les ocurriría que podrían ser importantes. ¿No? Bueno, como lo había Bueno, dicho en el el más ejercicio. básico, perdón, el más básico es si el niño tenía antecedentes de asma previamente, patología preexistente. ¿No? Claro, pero acuérdate que aquí toda la población, ¿cierto?, es niños con antecedentes de enfermedades respiratorias. Y Con entonces ahí antecedentes, estamos, ya. claro. Ahora, si yo incluyera niños con y sin antecedentes de enfermedades respiratorias, tampoco es un confundente porque es una característica individual. Entonces, como cada caso es su propio control, ya está controlado por el hecho de que es una persona con enfermedad respiratoria recurrente. Exacto. Se controla a sí mismo. Exactamente, se controla así. Entonces, cosas que pueden ser interesantes de nuevo son el clima, po. No es lo mismo estar expuesto a una nube de gas lacrimógeno cuando está lloviendo, que va a hacer que el polvo en suspensión baje más rápido a la tierra, a lo mejor va a ser menos la intensidad de la exposición. Que cuando hay sol y viento, y entonces el irritante, el químico, reacciona de manera mucho más feroz. ¿Qué otra cosa puede ser que sea un confundente interesante? La reacción probablemente de los padres, de los cuidadores con los que estaban, cuán rápido lo retiraron de la exposición. Si es que el niño había tomado a la hora sus medicamentos, si es que tenía enfermedades respiratorias de antecedentes y estaba con algún tratamiento, si es que el tratamiento lo estaba siguiendo o no. Porque puede ser que justo ese día la mamá se le haya olvidado darle el inhalador correspondiente en la mañana. Y así. Entonces, ahí de nuevo, son variables con patrones, valga la redundancia, que varían en el tiempo, que varían en lapsos cortos de tiempo. Si es que estuvo expuesto a algún otro alérgeno, ¿ok? Supongamos que ese día al almuerzo le dieron frutillas, frambuesa
o que salieron al jardín y aprovecharon era primavera y aprovecharon de oler las flores o alguna otra cosa así. Eso podría ser que ya haya tenido una hiperreactividad respiratoria un poquito aumentada en el momento en que recibe el gas lacrimógeno. Y así sucesivamente. Esos son confundentes. Para estos diseños van a ser aquellas cosas que varían rápidamente en el tiempo y que por supuesto no son ni la exposición ni el outcome, pero que pueden intervenir en con cuánta fuerza se expresa el outcome, ya siendo aumentándolo, antagonizando o simplemente siendo un tercer factor explicativo. Bien, tienen ahí un listado gigante. No es tan gigante en realidad, son 11 investigaciones publicadas en los últimos 5 años con este diseño. El riesgo de flare out es como una crisis de gota después de la vacunación. El riesgo de eventos adversos neuropsiquiátricos y cardiovasculares después del tratamiento con vareniclina, no sé lo que es eso, y nicotina. Luego, el uso concurrente de opioides y benzodiazepinas, Z-drugs en Canadá, con hospitalización, con riesgo de hospitalización y muerte. La pregunta esta es si acaso la contaminación ambiental por ozono gatilla intentos de suicidio en Taipei. Dolor de espalda, los dolores de espalda agudos, los que se disparan, ¿cómo difieren de un incremento en el dolor? El efecto interactivo de la locación, el consumo de alcohol y las heridas no relacionadas a tráfico. Los accidentes no relacionados al tráfico. Ride sharing, que este es el compartir autos, el carpooling o ride sharing, y colisiones vehiculares, y acá entonces un case crossover ecológico. Imagínense eso, dentro de la misma ciudad en distintos tiempos. Entonces, ya una combinación mucho más amplia. Luego están estos de encounters. Ok. Visitas al hospital relacionadas con alcohol que podrían gatillar eventos vasculares, trombóticos y hemorrágicos. Y luego el último es identificando ok, los drivers, que es como una traducción muy mala, sería como los determinantes ambientales de la infección por Campylobacter en Ontario. Ok, también ese es un case crossover. Mucho se ha investigado sobre accidentes cortopunzantes, accidentes vehiculares, accidentes laborales con case crossover, pero también estas otras cosas, suicidio, dolor de espalda, crisis en cualquier enfermedad, que, insisto, son todos eventos de salud que podrían estar gatillados por algo que pasó justo antes. Me encanta la palabra gatillado porque expresa tan bien que es algo abrupto que causa otra cosa que es abrupta igual. No, tengo un par de cosas más preparadas. Quería hablarles yo un poco sobre la importancia de evaluaciones de exposición, pero sé que Alexis también me quiere invitar para hacer un poco más sobre eso en enero, donde siento que hay mucho que hablar sobre la evaluación de la exposición en epidemiología. Pasa harto que nosotros, bueno, como asesora de metodología de la Dirección de Investigación, a menudo me encuentro con que los investigadores en salud se preocupan muchísimo de la evaluación del outcome, del diagnóstico, de la ficha clínica, de evaluar muy bien el evento de salud de interés,
pero que no le damos tanto énfasis a la evaluación de la exposición de interés. Y evaluar la exposición de interés es igual de importante. No podemos decir en todos los casos expuesto o no expuesto. Duración, intensidad, picos de intensidad y otras cosas son súper relevantes dependiendo de la historia natural de la enfermedad o del outcome que queremos investigar. Entonces, se requiere la misma cantidad de esfuerzo y va a determinar muchísimo, ¿cierto?, el diseño que ocupemos y el tipo de análisis estadístico que sea apropiado. Así que, Alexis, lo voy a dejar hasta aquí para que... y por supuesto, ya tienen en el chat mi correo. Si hay dudas, consultas o si quieren leer más material respecto a este tema, por favor, siéntanse libres de escribir. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Agradezco la exposición que tú has hecho en forma tan detallada. Y sin duda, esto es un área de investigación bastante específica, pero a la vez muy hermosa. El área de la investigación epidemiológica es realmente fascinante y a la medida que uno se sigue metiendo, más se va encantando y más le va encontrando el sentido a estas cosas. Ojalá que podamos todas y todos en algún momento transitar a diseños que tengan este carácter de tipo mucho más analítico, que tengan la posibilidad de hacer algo más que describir las casuísticas que tenemos. Pero sin duda estos temas van a empezar a generar esa movilidad, así que te agradezco mucho, Pati, que nos hayas compartido este tema. Y la invitación para quienes se inscribieron para el día de mañana es a que nos podamos reunir nuevamente a las 3 de la tarde y podamos seguir compartiendo con Patricia el tema que corresponde al día de mañana. Así que muchas gracias por su asistencia y nuevamente gracias, Pati, por el tema dado. Que estén muy bien, cuídense. Chao, cuídense, gracias, adiós. Chao, chao, muchas gracias. Chao, que Chao. estén bien. Chao, Chao, chao. gracias. Chao.